En esta ocasión hablaremos sobre sensibilidades somáticas, dolor. Con respecto a la definición de dolor, nos basamos en la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que estaba asociada a una lesión tisular que puede ser real o potencial, o que se ha descrito como ocasionada por esta lesión. Los componentes de dolor se basan fundamentalmente en tres componentes: en el sensorial, en el emocional o afectivo y el cognoscitivo. Con respecto al componente sensorial, es la ocasionada por una información nociceptiva que se produce por la transmisión de un estímulo lesivo a nivel de la corteza cerebral. Por lo tanto, la sensación dolorosa en sí se va a deber por una localización, intensidad y duración. Con respecto al componente emocional o afectivo, es un dolor de carácter único y se origina una respuesta emocional que puede ser depresiva o de ansiedad, y que también puede ser asociada a un nivel de conductal que puede ser por evitación o protección secundaria a un evento o sensación dolorosa. Con respecto al componente cognitivo, es capaz de evaluar o analizar el dolor en función del propio individuo y la experiencia que previamente ha experimentado. Con respecto a la clasificación del dolor, va en función a varios criterios. Por ejemplo, según la duración, nosotros lo podemos dividir en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo generalmente se va a asociar a un daño tisular. Este dolor es localizado y la intensidad va a depender del estímulo que lo produce. En cambio, el dolor crónico es un dolor que tiene más duración, que algunas literaturas mencionan de 3 semanas a meses, y estaba asociado a una afectación crónica. Según el origen, nosotros lo podemos clasificar en dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor psicógeno. Con respecto al dolor nociceptivo, este dolor es causado por la activación de los receptores del dolor, que son denominados nociceptores, que va a depender de una respuesta a un estímulo que puede ser lesión, inflamación, infección o enfermedad. El dolor neuropático se origina por un estímulo que va directo hacia el sistema nervioso central, o también se refiere a una lesión a nivel de los nervios periféricos. Por último, el dolor psicógeno. Nada tiene que ver con una lesión nociceptiva o una alteración neuronal, sino que la causa va a ser psíquica, que puede ser depresión, hipocondría, entre otras alteraciones. Según la localización, puede ser somático y visceral. Con respecto al somático, es cuando se estimulan los receptores de la piel, del sistema musculoesquelético o vascular. En cambio, el visceral se debe a lesiones o disfunciones de los órganos internos, aunque hay vísceras que no duelen, por ejemplo el hígado o el pulmón. Es profundo, de forma continua y mal localizado, y tiene una característica que se puede irradiar incluso del dolor. Y por último tenemos según su intensidad, que se clasifica en dolor rápido y en dolor lento. El dolor rápido se siente en cuestión de 0.1 segundos después de haber sido estimulado, o sea que recibe el estímulo correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta cuando ha pasado más de un segundo, y a continuación va creciendo de manera gradual a lo largo de muchos segundos, incluso hasta minutos a horas. El dolor rápido también se describe como dolor intenso, dolor punzante, dolor agudo o dolor eléctrico. En cambio, el dolor lento se designa como dolor sordo, pulsátil, dolor nauseoso, dolor crónico. Este tipo de dolor ha asociado a una destrucción tisular. Ahora hablaremos sobre lo que son las vías dobles para la transmisión de las señales del dolor a nivel del sistema nervioso central. Por tal razón tomamos lo que son las fibras periféricas para el dolor, que se dividen en fibras rápidas y en fibras lentas. El dolor rápido agudo nace por estímulos dolorosos que pueden ser clasificados en tipo mecánico o tipo térmico. La transmisión que sigue un patrón hacia los nervios periféricos que llegan hasta la médula espinal a través
de unas fibras que son denominadas fibras tipo alfa, que viajan a una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. Por el contrario, el dolor de carácter lento crónico se da por estímulos químicos correspondientes, pero también por estímulos mecánicos o térmicos persistentes. Este dolor crónico llega hasta la médula espinal por fibras tipo C a una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. Por otra parte, un dolor rápido agudo que llega al cerebro a través de las vías de la fibra alfa sigue un patrón de un segundo después de un dolor lento que se transmite por la fibra C. Por tal razón se menciona sensación dolorosa doble. ¿Qué es lo que pasa? Que al entrar en la médula espinal, hablo del estímulo, estos son procedentes de las raíces medulares dorsales. Entonces, las fibras para el dolor terminan en neuronas de proyección situadas en las astas dorsales. Entonces, aquí existe dos sistemas dedicados al procesamiento de las señales dolorosas hacia el trayecto del encéfalo, según las dos imágenes que podemos observar. En la figura 48.2 miramos el esquema de la transmisión de la señal de dolor rápido agudo y lento crónico hacia la médula espinal a través de los conductos. Y la figura 40.3 podemos ver la transmisión de las señales dolorosas hacia el tronco del encéfalo y el tálamo, e incluye también la corteza cerebral a través de las vías del dolor rápido y dolor lento. Siguiendo el transcurso del estímulo del dolor, cuando llegan a la médula espinal, las señales del dolor toman dos rutas diferentes hacia el encéfalo. La primera ruta es el fascículo neoespinotalámico para el dolor rápido y la otra es la vía del fascículo paleoespinotalámico para la transmisión del dolor lento crónico. Primero nos enfocaremos en el fascículo neoespinotalámico para el dolor rápido. ¿Qué pasa acá? Que las fibras rápidas del dolor tipo A van a terminar en las astas dorsales y luego ahí excitan las neuronas de segundo orden que son pertenecientes al fascículo neoespinotalámico. Entonces estas neuronas de segundo orden van a dar origen a unas fibras largas que van a cruzar inmediato hacia el lado opuesto de la médula espinal. ¿Pero cómo? ¿O a través de qué? De las comisuras anteriores. Y a continuación van a girar en sentido ascendente que se van a dirigir hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales. Luego de eso, el estímulo termina en el fascículo neoespinotalámico, en el tronco del encéfalo y el tálamo. Entonces, unas pocas fibras del fascículo neoespinotalámico acaban en la zona reticular del tronco del encéfalo, pero la mayor parte pasan a lo largo hacia el tálamo y terminan en el complejo ventrobasal junto al fascículo de la columna dorsal lemnisco-medial, que es encargada de la sensibilidad táctil. Y una pequeña parte de fibras terminan en el grupo nuclear posterior del tálamo. En estas regiones talámicas, las señales se transmiten hacia otras zonas basales del cerebro, así como la corteza somatosensitiva. Hablando del glutamato, que es el neurotransmisor de las fibras para el dolor rápido tipo A, se piensa que es la sustancia neurotransmisora segregada en la médula espinal para las terminaciones de las fibras nerviosas para el dolor tipo alfa, porque el glutamato es uno de los transmisores excitatorios que recibe el uso más generalizado del sistema nervioso central. Y por último, hablaremos del fascículo paleoespinotalámico para la transmisión del dolor lento crónico. Básicamente, este transmite dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C, que tiene un carácter lento crónico, aunque también algunas veces transportan señales correspondientes de las fibras tipo alfa. Estas fibras acaban en la médula espinal en casi la integridad
de las astas dorsales, que en conjunto reciben el nombre de sustancia gelatinosa. A continuación, la mayoría de las señales atraviesan una o más neuronas complementarias de la acción corto dentro de las propias astas dorsales, antes de entrar sobre todo en la asta dorsal. Entonces, las últimas neuronas de la serie dan origen a unos axones largos que en su mayoría parten a las fibras de la vía para el dolor rápido, atravesando primero la comisura anterior en su camino hacia el lado opuesto de la médula y ascendiendo después hacia el encéfalo por la vía anterolateral. Aquí tenemos la sustancia P. La sustancia P es el neurotransmisión más probable para las terminaciones nerviosas con un carácter lento crónico de tipo C. Luego tenemos las proyecciones de la vía paleoespinotalámica, que son señales de dolor lento crónico, hacia el tronco del encéfalo y el tálamo. ¿Qué pasa? Que las vías paleoespinotalámicas lenta crónicas presentan un final amplio en el tronco del encéfalo. Una parte de estas fibras termina en el trayecto hacia el tálamo. La mayoría acaban en una de las tres áreas siguientes. 1. Los núcleos de la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. 2. La región tectal del mesencéfalo profunda a los cólicos superiores e inferiores. 3. La zona gris para-acueductal que rodea el acueducto de Silvio. Entonces, a partir de estas zonas encargadas del dolor en el tronco del encéfalo, múltiples neuronas de acción corto transmiten las señales de este carácter en sentido ascendente hacia los núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo y hacia ciertas porciones del hipotálamo y otras regiones basales del cerebro. Luego tenemos el sistema de supresión del dolor o analgesia a nivel del encéfalo y la médula espinal. Este sistema está compuesto por tres componentes. El primero en la región gris periacueductal y las áreas periventriculares del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia que va a rodear al acueducto de Silvio y a las porciones del tercer y cuarto ventrículo. Luego, las neuronas envían señales hacia el núcleo magno del rafe, que este es un núcleo de la línea media situado en las partes inferiores de la protuberancia y superior del bulbo raquídeo y del núcleo reticular paragigantecelular, que ocupa la posición lateral de este último. A partir de estas estructuras se transmiten señales descendentes de segundo orden hacia las columnas dorsolaterales de la médula espinal, que conlleva el tercer componente, que es un complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. A este nivel, las señales analgésicas tienen la capacidad de bloquear el dolor antes de su transmisión hacia el encéfalo. Luego tenemos lo que son diversas sustancias transmisoras que participan en el sistema analgésico, que son especialmente la encefalina y la serotonina. Las fibras que mencionamos van hacia las astas dorsales de la médula espinal para segregar serotonina en sus transmisiones. La serotonina hace que las neuronas medulares locales liberen encefalina. Por lo tanto, la encefalina propicia una inhibición presináptica y postsináptica de las fibras para el dolor tipo C y alfa al hacer sinapsis con las astas dorsales. Entonces, en síntesis se puede decir que el sistema de analgesia es capaz de bloquear las señales del dolor en su punto de entrada inicial a la médula espinal y también puede hacerlo sobre muchos reflejos medulares locales derivados de las señales dolorosas, especialmente en los reflejos de retirada. Y por último tenemos la correlación clínica de los tipos de dolor. Los más usuales: dolor referido y dolor visceral. Dolor referido es un dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que la origina. Esto nosotros lo denominamos dolor referido. El mecanismo que lo produce es porque
Los estímulos de dolor se dan en las ramas de las fibras para el dolor visceral que hacen sinapsis en la médula espinal sobre las neuronas de segundo orden, que se denominan neuronas de tipo 1 y neuronas de tipo 2, que reciben señales dolorosas desde la piel. El dolor visceral es un dolor procedente de las diferentes vísceras del abdomen. Incluye a veces el tórax, que es uno de los casos criterios que pueden utilizarse para diagnosticar una inflamación visceral, enfermedades infecciosas u otros padecimientos. Las causas del dolor visceral verdadero puede ser de disquemia, estímulos químicos, espasmos de las vísceras huecas, hiperdilatación de una víscera hueca y vísceras insensibles. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por la atención y per aspera ad astra.